Bienvenidos a Más Allá del Grado, el espacio donde hablaremos de los aportes, transformaciones y desafíos que aportan cada uno de los posgrados. En este caso hablaremos de un tema muy relevante del sarampión en el siglo XXI. En este caso nos acompaña la profesora Dilcia Sauceda para hablar al respecto de esto. Profesora, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Este tema es muy relevante que hoy en día pues Honduras no tenía este caso hace más de 3 décadas casi, ¿verdad? Donde pues han surgido nuevamente casos donde se menciona que son importados, es decir, desde otro país, pero esto se pensaba que era del pasado y lo volvemos a tener nuevamente aquí en Honduras. ¿Nos podría decir algo al respecto? ¿Qué es este tipo de enfermedad y cómo surge al respecto? Claro que sí. Bueno, mucho gusto a todos quienes nos escuchan. Pues realmente que sí, el sarampión es una enfermedad reemergente. Eso quiere decir que es una enfermedad que ya había el mundo tenido problemas con esta enfermedad, ha provocado epidemias en muchos países en diferentes continentes del mundo. Y pues con las medidas que se habían tomado, medidas epidemiológicas de control y contención, la vacunación principalmente, se había logrado pues controlar, incluso llegar a eliminación en las Américas. Pero bueno, comencemos con qué es, ¿verdad? Sí. El sarampión es una enfermedad infecciosa, es de origen viral, muy contagiosa, es de las enfermedades más contagiosas que existen en la actualidad. Y con esto, para que usted se haga un ejemplo, es más contagiosa que la varicela, wow, más contagiosa que COVID-19 y más contagiosa que influenza. Entonces, quizá la varicela todo el mundo sabe, si alguien está con varicela y no le ha dado, pues muy comúnmente le va a dar varicela. Entonces, es una enfermedad que una persona infectada, ¿verdad?, que tiene la enfermedad, puede causar que entre 12 y 18 personas se enfermen si entran en contacto, ¿verdad? O sea que es una enfermedad que fácilmente puede causar brotes y epidemias. Y es por ello que es tan importante que todos la conozcamos, porque están habiendo brotes en más de 17 países de las Américas y ya estando causando muertes. Qué increíble, nos ha dado a entender la facilidad, digamos, de la propagación, en este caso del sarampión, pero ¿cómo se comporta en este caso en las personas? Y lo podríamos decir, ¿cómo se comporta en los niños, en el adulto mayor o personas embarazadas? ¿Es el mismo comportamiento o hay una variación? Realmente no se comporta igual. Normalmente es más frecuente que se presente en niños, sobre todo por esa susceptibilidad, ¿verdad? Sin embargo, con las bajas coberturas de vacunación, entonces se está presentando en personas adultas que no tienen ese esquema de vacunación completo. Porque, y aquí entra esta parte importante de por qué han venido iniciando estos brotes, ¿verdad? Que se han bajado las coberturas de vacunación. Entonces, al haber menos vacunados, hay más susceptibles. En ese caso, aunque históricamente ha sido una enfermedad de niños, ¿verdad?, actualmente claro, se mira, siempre predomina en niños, pero también se ve en adultos que no han sido vacunados. Se comporta de una manera sí similar, sin embargo, puede ser grave en personas que tienen sistemas inmunocomprometidos, en embarazadas, puede causar problemas al feto, ¿verdad? Y eso pues ya es una complicación también. Y en pacientes mayores inmunocomprometidos con enfermedades crónicas no controladas. Las manifestaciones clínicas usualmente son tos, se le llama coriza, como un catarro. Claro. Y también se presenta un exantema maculopapular que empieza cefalocaudal, empieza en cabeza, cuello y se extiende al cuerpo, ¿verdad? Pero sí es muy importante que podamos identificarlo con la tos, coriza, que es el catarro que le menciono, y conjuntivitis, es el ojo rojo. También las manchas de Koplik, que son unas manchas blanquecinas a lo interno de la boca, como en las mejillas, sí, ¿verdad? Entonces se ve
como puntos blancos. Esa es característica de esta enfermedad. Médicamente hablando, ya se tuvo un antiviral, ¿verdad? ¿Es el mismo que hace 3 décadas, el actual, o ya hay una mejora en esa parte del avance médico? Fíjese que en realidad no se ha tenido un tratamiento específico, Okay. sino que se ha manejado de acuerdo a los síntomas. Es decir, la fiebre, Sí. que creo que no se las había mencionado, fiebre, se presenta con fiebre, tos, conjuntivitis. Entonces, si el paciente tiene fiebre, la tos, entonces se da manejo a los síntomas y la hidratación, muy importante, ¿verdad? No hay un medicamento específico, un antiviral que se le recete y diga, tome este, no, ¿verdad? Entonces se maneja síntomas, reposo, también la vitamina A, que es un manejo que se da a los pacientes con sarampión en dosis distintas de acuerdo a la edad, y más también en aquellos pacientes desnutridos, ¿verdad? Que tienen desnutrición, que tienen ya deficiencia previa de vitamina A. Y que están más propensos, ¿verdad? En estos pacientes incluso hay que ver los valores que tienen para lograr un valor normal, ¿verdad? Porque los pacientes con desnutrición sí tienen valores más bajos de vitamina A, entonces se convierten en pacientes más propensos a complicaciones. Los niños con desnutrición, adultos también con desnutrición, como le mencionaba, inmunodeprimidos, pacientes en manejo con cáncer, pacientes con enfermedades inmunológicas, reumatológicas, que tienen esos manejos que le deprimen su sistema inmune para poder controlar la enfermedad. Entonces, en estos pacientes, si contraen sarampión, entonces pueden tener gravedad. Y es muy importante también tomar en consideración a la hora de la vacunación que estos pacientes no se pueden vacunar porque tienen ese sistema inmunocomprometido, entonces está contraindicada la vacuna realmente para no provocarles pues un problema adicional. Bien, mencionaba lo que sería la vitamina A. ¿Es muy relevante ante este tipo de enfermedades? Sí, se da manejo con vitamina A, ¿verdad? Porque el sarampión pues causa problemas en los epitelios y la vitamina A ayuda, ¿verdad? A restaurar las mucosas, los epitelios, y también hay un problema en su, digamos que como que si se gastara más la vitamina A en el organismo por el daño en los sistemas, y por eso entonces se da ese manejo con vitamina A, por esa patogenia. ¿Y eso, esa vitamina y ese componente, dónde lo encontramos? Pues la vitamina A se encuentra en la farmacia, pero lo ideal es que si usted no tiene una deficiencia de vitamina A, no vaya a tomar vitamina A solo para decir me voy a prevenir del sarampión, porque no funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces lo ideal es, si hay síntomas, acudir al médico, el médico le va a indicar si es sarampión, el manejo que considera oportuno en ese momento, ¿verdad? Pero sí, la vitamina A es un suplemento que se ve y medicamento de venta libre. Okay. Realmente más un suplemento. Actualmente hay muchas campañas respecto de vacunarse. Usted nos decía que tuviéramos cuidado si teníamos, bueno, este tipo de enfermedades, que pues hay que tener la precaución de aplicarse y bueno, normalmente a uno lo vacunan desde pequeño, ¿verdad? ¿Es recomendado volverse a hacer una aplicación de ese tipo de vacunas o no? Si la persona tiene un esquema completo, no es necesario hacer un esquema adicional porque ya lo cumplió de niño. Entonces, si usted está seguro que a usted tiene su carnet y dice las 2 dosis de sarampión, no hay ningún problema. Sin embargo, si usted está inseguro, si no sabe, sí hay que vacunarse. Si no tiene ninguna enfermedad que se lo contraindique, hay que vacunarse, ¿verdad? Algunas personas, sobre todo aquellas nacidas antes de 1957, se consideran que la enfermedad les dio, ¿verdad? Porque antes de esas fechas, pues no había vacunación. Claro. Entonces era una enfermedad muy frecuente y endémica en muchos países. Entonces, de niños les daba. Es como decir varicela, ¿verdad? Que, bueno, ahora que hay vacuna, muchos no les da porque previo lo vacunan. Sin embargo, casi que a todos los niños les daba en años anteriores, en décadas anteriores, varicela. Entonces funcionaba igual
con el sarampión. Entonces se considera que esas personas están ya inmunes porque tiene una inmunidad de por vida. Le da sarampión y tiene una inmunidad de por vida. Sin embargo, si es una persona adulta mayor, ¿verdad? O sea, que nació antes de 1957, entonces, y quiere estar seguro si le dio o no le dio, porque puede ser que no le haya dado, Claro. ¿verdad? Que lo cuidaron mucho y no le dio. Entonces, que se haga un examen de anticuerpos para sarampión y con eso sale de dudas, ¿verdad? Para saber si necesita la vacuna o no la necesita. Este surgimiento de casos que, bueno, ya se ha conocido prácticamente el aumento en América Latina, ¿ha sido bajo la baja cobertura que han tenido en vacunación o ha sido otro factor que influye en la misma? Más que todo se ha dado por bajas coberturas de vacunación y eso realmente se ha dado a nivel de muchos países de América. Honduras lamentablemente ha tenido esas coberturas rondando 79, 84, menos del 90%, incluso menos del 80% en algunas ocasiones, aunque en los últimos meses ha aumentado. Sin embargo, eso ha hecho que estos países, incluyendo el nuestro, pues esté más propenso a tener brotes de la enfermedad. Las bajas coberturas de vacunación. Eso quiere decir que no se está vacunando igual como en años anteriores. Gracias. Esta información es muy relevante, ¿verdad? Y usted nos ha compartido información muy relevante, incluso que nos ayuda a combatir esa desinformación que hoy en día pues ataca a todos los medios. Sí. ¿Cómo podrían, digamos, en este caso las personas pues que nos escuchan y quieren tener más información al respecto para tener una información más precisa, qué recomendaciones les daría al respecto? A ver, ahora como redes sociales, el internet, es fácil que uno ingrese y encuentre información que no es correcta, sobre todo con el tema de la vacunación. ¿Por qué? Exacto. Porque hay muchos movimientos antivacunas. Entonces, mencionarles que la vacuna del sarampión es una vacuna que lleva muchísimos años de uso. O sea que no es como la vacuna de COVID, que sí por la pandemia pues se realizó de una manera más rápida, etcétera. Sin embargo, la vacuna del sarampión lleva muchos años de uso, es una vacuna segura, ¿verdad? Entonces no hay que tenerle miedo. Siempre hay que tener esa información de su médico, de fuentes confiables. Hay sitios en internet confiables, ¿verdad? Sitios, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, de CDC, de la OMS, OPS, que son sitios que son confiables. Pero si tiene alguna duda, lo mejor es acudir a un profesional de salud que le pueda despejar esa duda. Pero realmente que es muy importante que sepamos que esta enfermedad es prevenible, ¿verdad? Eso es importante porque la podemos prevenir y lo mejor es prevenir. Antes de que vaya a ser que alguien tenga la enfermedad, pues prevenirla, tener nuestro esquema de vacunación, que los niños, ¿verdad?, se vacunen. Ahorita en el país están iniciando la vacunación a los 6 meses de edad, normalmente es a los 12 meses y 18 meses, pero ahorita como medida, ¿verdad?, de control epidemiológico, entonces se está aplicando una dosis 0 a los 6 meses. Luego el niño continúa con su esquema normal de vacunación. Perfecto. En este caso, desde la academia, desde la universidad, la vigilancia epidemiológica cada vez, bueno, desde mi perspectiva y desde muchos, es más relevante. ¿Cómo en este caso ustedes se están preparando ante esto? ¿Cómo se preparan cada vez más? Porque desde esta década pues es más impactante, ¿verdad? Este tipo de enfermedades y diferente tipo en general. Sí, pues claro que sí, con el problema, bueno, no el problema, pero con la globalización, ¿verdad?, que nos beneficia a todos en muchos aspectos, pero lastimosamente también tiene aquellas cuestiones que, como la movilización es tan rápida de un continente a otro, tantas vías de comunicación que hay, entonces es más fácil que se muevan las enfermedades. Realmente que pues nosotros hemos estado dando en el posgrado, ¿verdad?, esa importancia, incluso desde la pandemia, como que se nos hizo esa, sí. Es más mandatorio la parte de la prevención,
la contención, esa vigilancia epidemiológica que a veces se debilita en los sistemas de salud, sobre todo porque nosotros tenemos, los países de bajos ingresos, tenemos sistemas de salud debilitados porque hay tanto problema. Hay problemas con los pacientes renales, hay problemas con los pacientes oncológicos, entonces vivimos casi que en un apagafuegos. Claro. Entonces, sin embargo, hay que dar énfasis en la prevención. Realmente el país ha tenido años atrás un programa exitoso de vacunación. Lamentablemente esas coberturas han ido descendiendo y eso ha sido a nivel mundial, es un problema a nivel mundial. Sin embargo, sí fortalecer esas competencias en vigilancia epidemiológica, en control de brotes, porque es muy importante que tengamos ese personal de salud capacitado, ¿verdad? Y desde las carreras de grado es importante que no nos centremos solo en la enfermedad, que cómo se trata, no, porque la enfermedad trae mayor gasto en salud, trae incapacidades, o sea, menor productividad a la sociedad y eso genera, al final son impactos económicos también. Entonces, lo importante es que desde que los estudiantes ingresan a una carrera del área de la salud, es importante que nos centremos en las medidas de prevención, porque esas son las más baratas. ¿Baratas por qué? Porque si no nos da la enfermedad, no tenemos que comprar medicamentos, no nos incapacitamos y no tenemos todo eso, las complicaciones que puede generar, hospitalizaciones. Entonces, lo importante es centrarse en esa prevención, incluso no solo las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Claro. Que las enfermedades infecciosas, algunas son inmunoprevenibles, es decir, que se pueden prevenir con vacunas, pero también aquellas enfermedades crónicas que también podemos prevenir y entonces estamos bajándole esa carga al sistema de salud. El Estado juega un papel muy importante. Mencionaba uno de los, el CDC, la Secretaría de Salud, para la información en general, pero ¿qué debería de hacer en este caso la Secretaría de Salud para tener, digamos, focos importantes en diferentes puntos del país para prever este brote de sarampión? Fíjese que la Secretaría de Salud está haciendo su parte y realmente pues ellos hacen con los recursos que cuentan, ¿verdad? Claro. Hacen las campañas de vacunación en la mayor parte de centros asistenciales del país, llámese centros de salud, hospitales, hay área de vacunación donde las personas pueden acudir a vacunarse, incluso se hacen una vez al año, normalmente se hace esas jornadas casa a casa, en centros comerciales para facilitarle a la población, ¿verdad? El acceso a las vacunas. Están también dando mensajes en medios de comunicación, etcétera. Y quizás a veces el problema que tenemos es ese, que las personas más que buscar la fuente oficial busca otras fuentes. Claro. Entonces hay una desinformación, mucho miedo con el tema de la vacunación por todo lo que se hizo de movimiento antivacunas en COVID-19, ¿verdad? Entonces eso ha generado menos confianza en las personas, ¿verdad? Pero pues instar a la población a que tenga esa confianza en las autoridades. Ellos están realmente haciendo su parte, hay control en los diferentes puntos fronterizos también, que eso es muy importante porque no sé si han escuchado que los primeros habían sido importados, sí, es decir, de sí, personas que venían de otro país. Entonces, es muy importante esos puntos fronterizos, ¿verdad? Esas personas que ingresan al país, que se haga esa vigilancia, porque al tener esas personas que ingresan y encontrar susceptibles en el país, entonces pueden contagiar a más personas y por eso surge el primer caso autóctono de transmisión autóctona, o sea que se contagió aquí en el país en una persona que no estaba previamente vacunada, claro, ¿verdad? Entonces es muy importante que la población atienda pues las solicitudes de las autoridades en salud, siga recomendaciones. Si tiene, repito, alguna enfermedad reumatológica, inmunológica,
que le deprima el sistema inmune, que esté tomando algún tratamiento que le deprime el sistema inmune, consulte con su médico, porque en la mayoría de estas enfermedades no está indicada la vacunación, hacer un énfasis en las medidas también. Si hay alguien con síntomas, ya sea que no sea sarampión, que está seguro porque ya se hizo examen, todo ya, o sea, el médico le dijo no es sarampión, tener esa etiqueta respiratoria, taparnos la boca al toser, al estornudar, si hay alguien enfermo en casa, que use mascarilla para que no contagie a las demás personas, que cuando asistamos a trabajar también nos pongamos mascarilla si estamos enfermos, y obviamente se extreman estas medidas en personas que ya tienen un diagnóstico de sarampión. O sea, esta persona tiene que usar una mascarilla quirúrgica, las personas que estén alrededor una mascarilla N95 preferiblemente, no estar cerca de estas personas, sino que tiene que estar en aislamiento domiciliario. Hay que hacer higiene de manos frecuentemente. Las medidas son muy parecidas a las medidas de prevención de COVID-19, ¿verdad? Porque la transmisión es por el aire. Entonces, es muy frecuente, muy parecidas, perdón, las medidas de prevención y muy fáciles, ¿verdad? El distanciamiento físico con personas que tengan síntomas, repito, la higiene de manos, usar mascarilla. Si yo sé que tengo una situación con mi sistema inmune que está debilitado, pues no asistir a esos espacios concurridos con muchas personas, ¿verdad? Cerrados. O sea, hay espacios al aire libre, pues hay mayor circulación y tiende a ser menor riesgo, pero en espacios cerrados sí, pues aumenta ese riesgo. Perfecto, gracias profesora al respecto con toda esta información muy relevante que usted nos ha compartido. Y un mensaje para finalizar para los muchachos interesados en la maestría en epidemiología, que bueno, cada vez se va haciendo más relevante, ¿verdad? Y pues quieran cursar esta bonito posgrado al respecto. Pues les hacemos una invitación a que pues consulten las fechas de ingreso. Realmente es un área muy bonita porque tiene que ver mucho con eso que les mencionaba de la prevención de las enfermedades, también el control, la vigilancia epidemiológica y estar preparados para esos eventos en salud que nos pueden provocar realmente muchos problemas. También tenemos un fuerte componente en investigación. Y ese componente pues también hay que fortalecerlo en nuestro país, ¿verdad? Para generar evidencia científica que nos permita tomar decisiones basadas en hechos concretos y no solo porque se nos ocurre, ¿verdad? Sino que decisiones basadas en la evidencia para generar un sistema de salud más fuerte. Gracias, profesora, al respecto. Y bueno, usted ha conocido un poco más de la maestría en epidemiología y bueno, hay que tener todos los cuidados necesarios al respecto del sarampión. Usted ya nos dio a conocer incluso desde la aplicación hasta los cuidados que podemos tener en nuestro hogar. Y con esto finalizamos este podcast al respecto del sarampión en el siglo XXI, pero usted siga conectado a través de Más Allá del Grado.